Bien, buenas tardes. Estamos en la unidad 3, transformada de Laplace, ¿cierto? Hemos ido avanzando. Por cierto, he ido poniendo ya algún material en el aula, videos, bueno, los videos en el Drive, ¿cierto? Las clases y los PDF, quiero decir, ¿cierto? Y una guía también, subí una guía el otro día. Entonces, en esta, bueno, ya hemos dado la definición, ¿cierto? Hemos hecho algunos repasos también. La definición incluye algún análisis con la existencia de la transformada, ¿cierto? Y las propiedades fundamentales. Entonces ahora estamos estudiando ya propiedades más avanzadas. Ya en la clase pasada vimos una con la derivada. Entonces, en esta clase la vamos a revisar de nuevo para sacarle máximo provecho a esa propiedad. Y entonces vamos a ver que también el derivar tiene una versión inversa que sería integrar. Entonces va a haber un resultado con la integración de la transformada de Laplace. Y después hay otro par de resultados que serían como una versión dual de estos dos últimos que he mencionado, ¿ya? Eso entonces es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, lo que alcancemos, pues. Entonces, déjenme compartir acá. Como les decía, voy a repetir un poco esta parte porque quiero que quede aquí bien claro en esta clase, ¿ya? Entonces, derivada de una transformada de Laplace, ¿ya? Y lo que dice esta propiedad es que si f es una función... Bueno, aquí yo omito las condiciones, pero estas las estudiamos en algún momento, las condiciones de ser seccionalmente continua o de orden exponencial, ¿ya? Simplemente voy a decir que f es una función con transformada de Laplace f de s, ¿ya? Entonces lo que vimos el otro día es que si yo derivo, o a ver, lo vamos a escribir así, entonces la transformada de Laplace derivada, ¿ya? O sea, lo que significa es que estoy derivando esta función, ¿cierto? Que anotamos así. Entonces es lo mismo que si yo tuviera el negativo de la transformada de t por f de t, ¿ya? Una propiedad que pudimos demostrar al hacer el ingreso de la derivada dentro de la integral, ya eso lo vimos el otro día. Entonces, esta propiedad, ¿cierto?, que permite de algún modo relacionar la multiplicación por t y la derivada, bueno, también, por supuesto, muchas veces se ocupa así, la voy a anotar así, la transformada de t por f de t es menos la derivada de bueno, anotémoslo así, de f de t. Ya, y es lo mismo, ¿cierto? Solo dejé el signo al lado derecho, ¿ya? O sea, invertí las posiciones ahí, quedó con la derivada del signo. Entonces, esto tiene este significado, ¿ya? Y esto yo lo voy a interpretar en un diagrama. Estos diagramas no son muy usados por el mundo normal, pero yo por alguna razón me caen muy bien estos diagramas, ¿ya? Entonces, el tema es que yo tengo una función que es f de t y esta flecha representa la transformada de Laplace, ¿ya? Que la convierte en esta función f de s. Entonces, estos son dos universos paralelos, ¿ya? Aquí tenemos la variable t, y acá tenemos la variable s, ¿ya? Entonces, cuando yo, al lado del universo de la variable t, yo hago la acción de multiplicar por t, ¿ya? Multiplicar por t, entonces defino una nueva función que resulta ser la multiplicación por t de la función original. Eso tiene como equivalencia en el mundo de la variable s
la derivada, ¿ya? Bueno, con el cambio de signo, entonces la derivación en la variable s está asociada con la multiplicación en la variable t, ¿ya? Y eso entonces me queda, bueno, esta función gs, que es el negativo de la derivada de f, y lo que dice el teorema es que este diagrama se cierra, ¿ya? En el fondo, que yo podría irme por este camino primero, multiplicar por t, y luego aplicar la transformada de Laplace, o primero aplicar la transformada de Laplace y luego derivar con cambio de signo, y el resultado sería el mismo, ¿ya? Esa es como la idea del diagrama, que nos muestra dos caminos alternativos para calcular la misma transformada de Laplace, ¿ya? Esa es la transformada de Laplace que quiero encontrar. Entonces, eso por supuesto tiene algunas propiedades que podemos usar de forma inversa también, ¿ya? Entonces, vamos a usar esto, o pongámoslo así como una versión inversa. No, voy a hacer un ejemplo mejor y después con eso lo vamos a generalizar, ¿ya? Entonces, un ejemplo, perdón, ahí. Porque si bien, bueno, nosotros el otro día calculamos la transformada de Laplace de t por seno, ¿cierto? A ver, hagamos ese ejemplo también que no está mal, ¿ya? El t por coseno, por ejemplo, ¿ya? Ya que hicimos el otro día el seno, hagamos con el coseno. Entonces, el cálculo de eso se puede realizar de dos maneras, ¿ya? Una es simplemente integrando, ¿cierto? De 0 a infinito, t por coseno de bt por e elevado a menos st, ya ese sería como el camino 1, o por definición, pero también se puede calcular entonces, según el teorema, derivando la transformada de Laplace del coseno, ¿ya? Entonces, bueno, a veces un camino es mejor que el otro, se puede ver más fácil. En la práctica posiblemente el resultado es el mismo, ¿ya? Porque acá si uno va usando integración por parte, va a llegar al mismo resultado, si la igualdad es verdadera. Pero puede ser más rápido así, porque la transformada del coseno la conocemos, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí en la derivada de esta función, y derivar eso, bueno, es algo que sabemos hacer del cálculo 1, ¿cierto? Sabemos derivar estas fracciones, entonces lo hacemos nomás, ¿ya? Entonces aquí queda la derivada arriba, el 1 por el denominador, ¿ya? Que lo voy a poner aquí, s cuadrado más b cuadrado, y menos la derivada del denominador, que es 2s, pero con el s de arriba queda 2s cuadrado, ¿ya? Queda así, por el cambio de signo queda así, ya yo lo hice inmediatamente el cambio de signo. Y eso, por supuesto, lo podemos escribir como, bueno, s cuadrado menos b cuadrado partido por s cuadrado más b cuadrado al cuadrado, ¿ya? Entonces, esa es una forma de usar este teorema, la forma directa. Tengo la transformada de Laplace de una función que conozco, la multiplico por t y obtengo entonces a través de la derivación el resultado que busco. Pero también hay una forma de usarlo de forma inversa, ¿ya? Entonces, pongamos aquí como aplicación para el cálculo de transformada inversa. Ya, entonces con un ejemplo, ¿ya? Y vamos a tomar entonces la función, bueno, sea f de s, vamos a tomar una función no conocida, ¿va? El logaritmo de s partido por s más 1. ¿Ya? Esa función queremos calcularle la inversa, ¿ya? Entonces calcule la transformada inversa de f de s.
Por supuesto, aquí estamos asumiendo que existe la inversa, no hay un argumento tan claro en realidad de que realmente exista. Sí hay algunos datos que uno tiene que notar para que esto pueda ser posible, ¿ya? Pero en este ejemplo vamos a hacer como que somos muy optimistas, vamos a pensar que tenemos una inversa para eso. El tema es que no conocemos, ¿cierto? Nada hasta el momento, ninguna función que al ser transformada se convierta en un logaritmo, ¿ya? Hasta el momento la mayoría de nuestras funciones se convierten en fracciones racionales, a lo más con un factor exponencial, ¿cierto? Pero nada con un logaritmo. Entonces, la estrategia va a ser la siguiente, ¿ya? Entonces, bueno, estrategia. ¿Ya? La voy a describir así, en el diagrama, ¿ya? Entonces, nosotros ahora en nuestro diagrama, ¿cierto? Este es el diagrama original, este es FDS, entonces nosotros en realidad queremos devolvernos, ¿cierto? Queremos ir hacia atrás, aplicar la L a la menos 1. Nuestro diagrama nos da esa dirección, pero nosotros queremos ir en la dirección contraria. Y bueno, el teorema dice que si usted toma el lado, la función que tiene, ¿ya? Que no la sabe calcular de forma directa, este L a la menos 1, pero si la deriva, entonces usted obtiene una nueva función y posiblemente esa nueva función sea más fácil de invertir, ¿ya? Entonces, si yo invierto esa función, ¿ya? Porque el diagrama va para el otro lado, ¿cierto? Dice que va hacia acá. Bueno, yo voy a obtener una cierta función g de t, ¿ya? Y la conexión que hay con esas dos funciones es que acá, ¿cierto? Cuando yo voy hacia abajo, es multiplicar por t, ¿ya? Entonces, cuando yo voy hacia arriba, hago el proceso inverso de multiplicar por t, que sería dividir por t, ¿ya? Ese sería entonces como una forma de formular esto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es seguir este camino, ¿ya? Seguir el camino de la derivación primero, después, con lo que obtengamos, vamos a tomar la inversa, ¿ya? Bueno, ahí el camino está morado, pero va hacia allá, ¿cierto? Y después a esa función inversa la vamos a dividir por t, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo en términos formales es que la inversa de f de s tendría que ser, entonces, 1 dividido por t, ¿cierto? El proceso final que hago acá, de la inversa de la derivada, bueno, con un cambio de signo, de la derivada de f de s. ¿Ya? Estoy entonces expresando de forma inversa el teorema. ¿Ya? Veamos el teorema directo, ¿cierto? Lo voy a escribir acá. El teorema directo dice, si usted tiene la transformada de una función t por f de t, entonces eso le queda la derivada de la transformada de f de t. ¿Ya? Y aquí entonces, como nosotros aplicamos inversa, entonces le damos vuelta a esto y nos queda la expresión así. ¿Ya? Bueno, esta es la versión original. Y esta entonces una versión alternativa. ¿Ya? Bueno, se deduce, ¿cierto?, haciendo este diagrama. Bueno, se puede deducir de otra forma, yo sé, yo defiendo mi diagrama hasta la muerte, pero puede ser, para mí es bien claro, ¿ya? Cómo yo puedo hacer el proceso para llegar a la función que busco. Esta es la función que busco, no sé hacerlo de forma directa, entonces tomo un camino alternativo para llegar a ella, ¿ya? Ya, hagamos entonces ese proceso, ¿ya? Entonces tenemos nuestra función f de s, en este caso es el logaritmo de s partido por s más 1, y para derivar más fácilmente, notemos que esto es lo mismo que esta resta de logaritmos, ¿ya? Es una propiedad del logaritmo, la fracción se convierte en una resta de logaritmos. Ya, eso. Entonces cuando yo derivo esto, si yo derivo la función f de s,
Como les digo, aquí es más fácil derivar, porque me queda 1 partido por S, y menos 1 partido por S más 1. ¿Ya? Como yo quiero cambiarle el signo a esto, entonces voy a hacer todo el proceso, cambio el signo, así que me va a quedar así. Bueno, la misma cosa, ¿cierto? Ya, entonces sigo, vamos a mirar de nuevo esta versión alternativa. Entonces lo primero que hicimos fue esto, derivar la función que tengo y le cambio el signo. Ahora a eso le voy a aplicar la inversa. ¿Ya? Le vamos a aplicar la inversa entonces a esto. Y voy a obtener entonces la inversa. Que sería, bueno, y aquí la gracia de esto, que después de derivar se fueron los logaritmos y nos quedaron fracciones que sí sabemos invertir. ¿Ya? La inversa de esto, bueno, la vamos a anotar. Estas fracciones son conocidas en nuestra lista de transformadas, ¿cierto? Entonces, voy a ir anotando aquí. Entonces esto sería e elevado a menos t, ¿ya? Y la otra simplemente 1. Ya, eso entonces es lo que hemos logrado hasta acá. Hemos derivado, hemos cambiado el signo y hemos invertido, hemos aplicado la transformada de Laplace inversa. Ya tenemos una función conocida. Entonces el último paso sería este, dividir por t. ¿Ya? Entonces, siguiendo el diagrama, tomo la función, la derivo con cambio de signo, la invierto este resultado, esto lo logré obtener, y ahora lo que me falta para llegar a la f que yo busco es dividir por t. ¿Ya? Entonces, divido por t. Nos queda así entonces la función. Ya. Y todo ese proceso que hicimos acá es lo mismo que simplemente haber invertido la función original f. ¿Ya? Eso es entonces e elevado a menos t menos 1 partido por t. Es decir, la inversa del logaritmo es e elevado a menos t menos 1 partido por t. ¿Ya? Entonces, bueno, como vimos, ¿cierto? Una de las cosas importantes es que la división por t viene a ser una versión inversa de la multiplicación por t. ¿Ya? Entonces eso es como lo que aplicamos ahí. ¿Ya? Entonces, por supuesto, esto lo podríamos reformular de una manera un poco más general. Así, ya en general. Pero una observación sí primero, ya, una observación, porque es importante también entender esto. La observación es que si f de t tiene transformada de Laplace f de s, ¿ya? Entonces, bueno, el límite, este es como un criterio minimalista para saber si tengo esperanza de encontrar una inversa. Entonces, el límite cuando s tiende a infinito de esta función es, por definición, el límite de la integral de f de t por e elevado a menos st de t, ¿ya? Y asumiendo las condiciones de convergencia de la función, esto es que sea seccionalmente continua y de orden exponencial, entonces como la integral depende de t y el límite depende de s, yo puedo meter el límite dentro de la integral, ¿ya? Ese es el paso que uno está haciendo ahí. Eso no siempre se puede hacer, pero con las condiciones que nosotros tenemos sí se puede hacer. ¿Ya? La integral depende de t, el límite depende de s. Es lo mismo que hicimos el otro día con la derivada. La derivada también es un límite que depende de s, y lo metimos dentro de la integral. Bueno, entonces aplico el límite primero. Y cuando s tiende a infinito, ¿qué pasa con esto? Esto se va a 0. ¿Ya? Así que eso queda, bueno, queda 0 a infinito de f de t multiplicado por 0, y eso por supuesto vale 0. ¿Ya? Así que como conclusión,
para que f de s tenga inversa, es necesario que el límite de s tendiendo a infinito de f de s sea 0. ¿Ya? Eso es necesario. Bueno, no sé si recuerdan, pero en cálculo 2, cuando uno trabaja con integral impropia, hay un teorema que es más o menos así, ¿ya? Que dice que para que la integral sea convergente, la función en el infinito se tiene que ir a 0. ¿Ya? Esto es parecido. Entonces, por ejemplo, una forma de usar esto es que si a mí me pidieran, a ver, calcule la inversa de s más 1, donde s partido por s más 1, entonces como, digamos, esta sería nuestra f de s, s partido por s más 1, ¿ya? Pero el límite de s tendiendo a infinito de s partido por s más 1 da 1, no da 0, ¿ya? Así que L a la menos 1 de esa cosa no existe. ¿Ya? Esa es una forma de aplicar esa observación, ¿ya? Que para que exista, mínimo tiene que pasar de que la función se vaya a 0. Entonces, esa función, esa fracción no tiene inversa, pero en cambio, si tomamos f de s como el logaritmo, ¿ya? Que fue el ejemplo anterior, entonces el límite de s tendiendo a infinito de f de s sí es 0, ¿ya? Con el logaritmo sí es 0, porque ahí nos queda un logaritmo de 1, ¿ya? Y ahí sí pudimos invertir, ¿ya? Pero en cambio con solo la fracción no se puede. ¿Ya? Es un pequeño dato, pero es importante ahí que veamos que no siempre las expresiones fraccionarias van a tener una inversa, ¿ya? Solo cuando por lo menos pase eso de que el límite sea 0. Bueno, análogamente, ¿ya? Porque recién hicimos un proceso de división, pero dividir siempre ha sido peligroso, ¿ya? Dividir por algo que se puede hacer 0, entonces es complicado, ¿ya? Entonces, otra observación es que si f de t, esta otra observación. Perdón. Si f de t es seccionalmente continua, ¿ya? Entonces, la función g de t, que es f de t partido por t, no necesariamente lo es, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Que, claro, yo cuando digo seccionalmente continua, particularmente digo que el límite cuando t tiende al punto 0, por la derecha, de f de t, tiene que ser un cierto número real, ¿ya? Es un número real. En cambio, si divido por t, y estoy acercándome al 0, entonces esto tiene más alternativas. Puede ser otro número real, o puede que se vaya al infinito, bueno, algún infinito, ¿cierto? Porque estoy dividiendo por 0, ¿ya? Entonces, en este caso, G es seccionalmente continua, y en este caso, G no es seccionalmente continua. Y entonces no siempre la transformada de Laplace va a existir, ¿ya? Entonces, para garantizar que L de G de T, perdón, bueno, sí, pero lo voy a escribir abajo, ¿eh? Está bien, sorry. Se pegó un poco. Para garantizar que la transformada de Laplace de G de T, que es entonces la transformada de f de t dividida por t, existe,
consideramos la condición claro, en realidad esto sería como, voy a decirlo de esta forma mejor, ¿eh? Es suficiente la condición de que el límite de t tendiendo a 0 por la derecha de f de t partido por t sea un número real. ¿Ya? Eso, o sea que no se vaya al infinito. ¿Ya? Ahora, quiero aclarar, hay funciones que se va igual al infinito la fracción y la transformada existe. ¿Ya? Son funciones particulares que con ciertos criterios de convergencia se puede demostrar eso. ¿Ya? O sea, en ese caso la integral sería como una integral impropia con dos especies, especie 1 en el infinito y especie 2 en el 0. A veces ocurre, pero como dice este comentario, yo quiero estar seguro de que existe, quiero garantizarlo, no tener la duda. Entonces, si voy a dividir por algo que podría enviar esto al infinito, entonces voy a pedir que no se vaya al infinito, ¿ya? Entonces, la condición de que no se vaya al infinito me garantiza que la función g tiene transformada de Laplace. Entonces, en base a eso, tenemos un teorema que dice lo siguiente, que esto sería como entonces la integral de una transformada de Laplace, ¿ya? Que sería la versión, bueno, inversa de algún modo del teorema anterior, ¿ya? Entonces, antes derivé, ahora voy a integrar, ¿ya? Entonces, el teorema dice lo siguiente, si f de t es, bueno, lo voy a decir con todas sus letras, seccionalmente continua y de orden exponencial, y el límite de t tendiendo a 0 de f de t partido por t es un número real, entonces g de t igual a f de t partido por t tiene transformada de Laplace y satisface la ecuación ya, entonces la transformada de g, o sea la transformada de f dividido por t es igual y bueno, dejemos aquí un espacio para que hagamos el cálculo de esto, ¿ya? Entonces, siempre me gusta dejar ahí la incertidumbre para que hagamos cómo se deduce esto, ¿ya? Entonces, hagamos el cálculo. Si yo tomo esta expresión dividida por t, asumiendo todo lo que dije, ¿cierto? Que está permitido dividir por t, porque el límite no explota, no se va al infinito, entonces por definición esto es una integral impropia de primera especie, eso significa que solo tiene el problema en el infinito, no en el cero. ¿Ya? Esa es la definición, ¿ya? Y aquí voy a hacer, bueno, una truculencia, pero de todas maneras funciona, ¿ya? Eso lo voy a escribir aparte, esta expresión, entonces e elevado a menos st partido por t dt, ¿ya? Y esa expresión, si usted se da cuenta, cuando uno integra esto respecto a s, nos queda justamente, perdón, integra la exponencial, solo la exponencial respecto a s, entonces el factor t, que es una constante, queda en el denominador, ¿ya? Claro, hay un cambio de signo ahí, algo que hacer, pero esto se puede expresar como una integral, ¿ya? Lo voy a expresar así. Es la integral de 0 a infinito, entonces, de f de t, y ese rectángulo que está ahí lo voy a escribir como esta integral. Bueno, una integral que vamos a usar aquí una variable auxiliar en la variable u de t, ¿ya? De u. Entonces el s está representado por u, ¿ya? De t.
Entonces, como les digo, si yo integro esto, la antiderivada de esto es la misma exponencial, pero dividida por menos t. Entonces, como hay un cambio de signo, yo le voy a poner aquí, el límite inferior va a ser s, ¿ya? Y el límite superior va a ser infinito. ¿Ya? Son medio truculentos, ¿ya? Pero aquí pongámosle ahí para que se vea claro que eso es verdad. Entonces, cuando yo integro eso respecto a u, yo obtengo entonces el e elevado a menos ut partido por menos t evaluado en s e infinito. Y cuando esto se va al infinito, ya quiero aclarar que esto entonces es un límite, ¿cierto? El límite con u tendiendo al infinito de menos e elevado a menos ut, esa expresión se va a cero, ¿ya? La exponencial se va a cero porque el u se va al infinito y el t es positivo y ahí hay un signo negativo. Y la otra expresión me queda entonces con un cambio de signo ahí, ¿cierto? Por el menos, me queda e elevado a menos st partido por t, ¿ya? Que es la expresión que yo tenía. Entonces, es un poco truculenta la integral que está ahí, pero funciona, ¿ya? Funciona. Si yo integro eso, obtengo justo lo que está ahí arriba. Entonces, siguiendo con ese proceso, entonces estoy diciendo que la transformada de f dividido por t es esta integral, que bueno, es una integral doble, ¿cierto? Donde aquí va de s infinito de e elevado a menos u t de u y eso de t, ¿ya? Entonces aquí vamos a recordar algunas propiedades de las integrales dobles, ¿ya? Lo primero es que yo puedo escribir esto así, como el f depende solo de t, no de u, entonces puedo meter todo dentro del mismo saco aquí, dentro de la integral. Entonces queda así, f de t por e elevado a menos ut de u de t, ¿ya? Esa es entonces la expresión, pero hay otra propiedad de la integral doble que permite cambiar el orden de integración. Cambiar orden. ¿Ya? Si yo cambio el orden de integración, eso es el teorema de Fubini, pongamos ahí, Fubini, entonces yo obtengo una expresión así, ¿ya? Normalmente, aunque no estoy tan seguro, pero normalmente en cálculo 3 o cálculo de varias variables se ve el teorema de Fubini, pero en rectángulos nomás, ¿ya? O por lo menos en regiones acotadas. Estas son integrales impropias, ¿ya? Pero el teorema funciona bien con esto, no tiene problema. Así que nos queda así, ¿ya? Yo cambio el orden de integración, entonces primero va esta integral, la que estaba antes la derecha, después la otra, la expresión me queda igual, ¿cierto? La misma función, pero ahora se integra primero el t y después el u. ¿Ya? Voy a anotar ese rectángulo ahí. Ya, ese entonces el cambio de orden de integración, ¿ya? Y finalmente esa integral que está ahí es justamente, si se dan cuenta, f de t por una exponencial en el intervalo de 0 a infinito, entonces eso es la transformada de Laplace de f, ¿ya? Solo que está evaluada en u, una variable auxiliar, ¿ya? Y eso es el resultado entonces que sería como lo equivalente a derivar, solo que estamos cambiando el orden de la dirección de nuestra flecha, ya en nuestro diagrama. Entonces voy a anotarlo ahora sí esto es la integral entonces de s a infinito de la transformada de f evaluada en u de u, ¿ya? Es entonces la versión inversa, ¿ya? Que este resultado, por supuesto, se puede escribir entonces así, con este diagrama, ¿ya? Aquí tengo una función f, aquí tengo una función g, entonces, bueno, esto lo transformo en una función g de s, esto lo transformo, perdón, es una L, f de s, ¿ya? Entonces la conexión acá es que si yo voy hacia arriba, dividiendo por t, lo dije al revés, ¿cierto? Sí, lo estoy diciendo al revés. Voy a escribir acá el g y acá el f, ¿ya? Este era el f. Entonces, g.
G es, lo obtengo dividiendo por T. Y aquí también voy a cambiarle el nombre a eso. Entonces, esto es para que quede más bonito el diagrama nomás, pues así da lo mismo en realidad, pero así. Entonces, si yo en este mundo de las variables T hago una división por T, entonces la variable S, lo equivalente sería, en vez de derivar, integrar, ¿ya? Integrar de S a infinito de la función, bueno, la función que sea respecto a una variable auxiliar U. Ya, ese sería entonces el proceso análogo, ya es el teorema versión modificada para poder aplicarlo hacia la inversa. Entonces vamos a usar esto, discúlpenme un poquito. Ya. Bueno, vamos a usar este teorema, esta versión del teorema, porque es lo mismo en realidad, solo que, bueno, tan trivial no es, ¿vale? La integral aparece ahí de forma un poco rebuscada, ¿cierto? Pero de todas maneras sigue siendo como una consecuencia del teorema anterior. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ah, ya. Entonces, calcule la transformada de Laplace de la función seno de t partido por t. ¿Ya? Eso. Entonces, claro, aquí yo tengo esta situación. F de t es la función seno, ¿ya? Que yo sé transformar. Eso es 1 partido por s cuadrado más 1, ¿ya? Por otro lado, la función g de t, entonces la función seno de t dividida por t, ¿ya? Y para garantizar eso, notemos que el límite de t tendiendo a 0 de esta fracción, bueno, este es un límite conocido, ¿cierto? Se ocupa mucho, pero también con L'Hopital uno lo puede calcular, y eso da 1, ¿ya? Un límite, entonces, que cumple las condiciones, es un número real. Puede ser otro número, pero a mí lo que me interesa es que sea un número real. ¿Cuál es el riesgo que quiero evitar? Es que esto se vaya al infinito, ¿ya? Porque aquí estoy dividiendo por t. Entonces, para evitar eso, examino ese límite. Entonces, aquí están las condiciones, ¿ya? Tengo una función que tiene transformada de Laplace, la divido por t, y esa división no genera problema, entonces puedo usar el resultado anterior. El resultado anterior dice entonces, si usted quiere calcular esa transformada, entonces basta que tome la integral de s al infinito de la transformada del seno, ¿ya? Solo del seno. Y aquí una variable auxiliar, insisto, da lo mismo si usa la u, la b, lo que sea. Lo importante es que no es la misma s, ¿ya? La s aparece como un límite de integración. Ya, entonces esto la voy a reemplazar, como esta es la transformada del seno, 1 partido por s cuadrado más 1, pero aquí está en la variable u, entonces obtengo 1 partido por u cuadrado más 1, ¿cierto? Le cambié la variable. En vez de s, u. Ya, y eso lo voy a integrar, ¿ya? Y para que se vea bien claro, recordemos que este es un límite, ¿ya? De esta expresión. Esta integral también uno la puede recordar directamente o bien se puede calcular con alguna sustitución trigonométrica, ¿ya? Pero bueno, es una bien conocida en realidad, que es el arco tangente, ¿ya? Entonces esto queda así, arco tangente de B menos arco tangente de S, ¿ya? Ahí se evalúan los límites de la integración. Y ahora aplico el límite. Como el B tiende al infinito, el arco tangente tiende a pi medios y menos arco tangente de S, ¿ya? Así que ahí también tenemos una situación rara, ¿ya? Porque, insisto, es rara porque normalmente nuestras funciones eran fracciones racionales
y ahora están apareciendo logaritmos, arcotangente, ¿ven? Están apareciendo cosas que no eran usuales, ¿ya? Entonces la conclusión es que la transformada del seno de t partido por t es igual a pi medio menos arco tangente de S, ¿ya? Una observación también a esto es que acá yo no puedo sacar ese pi medio, ¿ya? Porque el límite de S tendiendo a infinito de arco tangente de S es pi medio, ¿ya? Por eso se cancela y está bien, ¿ya? Y entonces eso, como esto da pi medio, no es cero, entonces la transformada inversa del arco tangente de S no existe. No existe por sí sola, ¿ya? Pero sí la transformada inversa de pi medio menos arco tangente, esa sí existe y es igual a el seno, como acabamos de ver, el seno de t partido por t, ¿ya? Eso también es un dato importante, porque muchas veces con la linealidad uno tiende a separar todos los términos, ¿ya? Yo podría decir, bueno, separo estos términos, la inversa es lineal, esto es una resta, entonces dejo el pi medio por un lado y el arco tangente por otro lado, pero no se puede, porque si yo la trabajo de forma independiente, eso no tiene una transformada de Laplace elemental, bueno, no existe en realidad, ¿ya? Después lo que pasa es que hay algunas deformaciones de la definición, ¿ya? Con funciones que, bueno, se salen en realidad del universo de funciones reales, y sí podría uno obtener algo parecido a una transformada de Laplace, ¿ya? Pero yo estoy hablando acá de la transformada en el sentido usual, ¿ya? En el sentido usual, que es entonces el requisito, como habíamos dicho en la observación arriba, es que pase esto, ya que los límites, perdón, esto, que es necesario para que la transformada exista, de que el límite se vaya a cero, ¿ya? Si no pasa eso, entonces estamos fuera de algo real y estamos entrando a un universo de funciones raras, ¿ya? Tal vez las vamos a alcanzar a ver, ¿eh? No estoy seguro, pero de todas maneras, esto es lo que me interesa primeramente, que veamos el caso usual, ¿ya? Entonces esto es lo usual. Bien, por supuesto había también una generalización, lo habíamos anotado el otro día, porque como habíamos dicho, si yo tengo t por f de t, entonces esto es lo mismo que el menos la derivada de f de t, ¿ya? Pero entonces lo podemos procesar así, cada vez que yo multiplico por t, entonces estoy derivando respecto a s la transformada de Laplace, ¿ya? Entonces, si yo tengo muchas veces ese factor, entonces eso quiere decir que yo voy a derivar muchas veces la transformada de Laplace, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, menos, bueno, queda un menos a la n, el signo depende del n, si es par, entonces va a quedar positivo, porque se va a aplicar dos veces el signo negativo, y si es impar, va a ser negativo, ¿ya? Y la derivada enésima de la función transformada, ¿ya? Eso ahí para completar el círculo nomás, ¿cierto? Porque a veces, ¿cierto? También vamos a trabajar con muchas de estas expresiones, ¿ya? Derivando varias veces. Bueno, de manera análoga se podría hacer también una división repetida de t, ¿ya? Porque cuando dividimos por t, esto se convierte en una integral. Déjenme ver cómo quedaría eso, ¿ya? Por ejemplo, no me hay otra observación. Entonces, si el límite de t tendiendo a 0 de f de t partido por t es un número a en R, y el límite de t tendiendo a 0 de f de t partido por t cuadrado es igual a otro número real, entonces la transformada de Laplace de f de t partido por t cuadrado, bueno, sería un proceso análogo al anterior, ¿cierto? Sería entonces, bueno, lo vamos a hacer así, voy a separar las cosas,
Entonces, esto sería integrar respecto a S, a U, de S al infinito, la transformada de f de t partido por t en una variable U. Y a su vez, como esto está dividido por t, entonces obtendría aquí otra integral. Y esto, bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Porque lo importante, y aquí sí, yo estoy medio tramposo ahí porque estoy evaluando en S, ¿cierto? Entonces cuando estoy evaluando en S, el límite inferior va a ser S. Pero acá cuando lo estoy aplicando acá adentro, estoy evaluando en U. Así que el límite inferior sería U. De U a infinito, de la transformada de f de t, ya sin la división, y el u entonces necesita otra variable auxiliar, db, ¿ya? Entonces eso db, y después que obtengo eso, du. Ese sería como el proceso análogo, entonces una integral múltiple, ¿ya? Cada vez que yo hago esta división por t, entonces voy obteniendo integrales dobles, triples, según corresponda, ¿ya? A ver, ¿cómo sería una fórmula general? Bueno, estas son más que nada para completar el círculo, ¿ya? Como Obi-Wan y Darth Vader, ¿ya? Hay que cerrar el círculo, pero no se ocupan mucho, sinceramente, ¿ya? Fórmula general. Entonces, ¿qué pasaría si yo divido muchas veces por t a la n? ¿Ya? Entonces, por supuesto, asumiendo que el límite de t tendiendo a 0 de f de t por t a la k está en los reales para todo k de 1 a n, ¿ya? Asumiendo eso, que es que se puede hacer la división y no voy a tener problemas con la transformada de Laplace, entonces una fórmula recursiva sería que esto es la integral de s infinito de L de f de t a la t a la n menos 1, ¿ya? Y aquí pongámosle entonces un U1 de U1. ¿Ya? Eso es una fórmula recursiva. ¿Ya? Porque depende de la anterior, pero se puede desarrollar también de forma general como la función dividida por t a la n. Entonces sería así, ¿ya? Voy a poner así, entonces s a infinito, después de u1 a infinito, etcétera, hasta, ¿cuál sería el último? Déjenme pensar, porque si yo, a ver, revisemos en el ejemplo anterior, porque ahí me queda más claro, ¿ya? Claro, el u representa 2, entonces es una menos. Entonces u a la n menos 1, de L de F de T de UN de UN, ¿ya? Bueno, sinceramente nunca vamos a usar esta fórmula porque es muy horrible, pero como les digo, a veces hay que completar ahí los resultados para el conocimiento, ¿ya? Tener el conocimiento de que yo podría repetir el proceso muchas veces y conseguir ese resultado. Bien, a ver, estoy con poco espacio aquí, así que me voy a cambiar de documento ya para dar la siguiente propiedad. Entonces eso, no, solo para que no quede tan cortado el PDF, ¿ya? Entonces, mejor lo cambiamos. Y bueno, entonces acabamos de estudiar una propiedad que es la derivación de la transformada de Laplace. La hemos analizado en una forma inversa, que es la integración, ¿ya? Y tenemos entonces resultados para las dos versiones, la derivación y la integración de la transformada de Laplace. Y esto tiene una formulación dual, ¿ya? Le digo dual porque es como que están emparejadas con las otras que acabamos de ver. Entonces esto va a ser para nosotros la
transformada de Laplace de una función derivada. ¿Ya? Que vendría a ser distinto, ya el proceso distinto, porque antes yo tomaba la transformada y la derivaba, ahora primero voy a derivar y después voy a transformar, ¿ya? Entonces voy a dar la definición, ya sea f una función de 0 a infinito, ya, tal que, a ver, mejor lo voy a decir así, con transformada de Laplace f de s, ¿ya? Y tal que f', ¿ya? Bueno, la derivada existe y tiene transformada de Laplace, pongámosle ahí un g de s, ¿ya? Supongamos eso, que la transformada de la función existe primero, y si yo derivo la función, también tiene transformada de Laplace, ¿ya? Generalmente eso pasa, ¿ya? No hay que hacer mucho análisis, pero cuando tomamos funciones medias raras, podría que a lo mejor solo la transformada exista para la función original, la derivada podría fallar, ¿ya? En casos raros podría pasar eso. Bueno, aquí cuando digo la derivada, f' de t significa derivar respecto a t a f, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, que es como un proceso diferente al que hicimos antes, ¿ya? Antes derivábamos respecto a s. Pero bueno, ¿qué ocurre en este caso, cierto? Entonces, vamos a examinar aquí, entonces, la transformada de Laplace de f', por definición, bueno, dejemos ahí el espacio de nuevo, un espacio ahí para completar. Hagamos los cálculos primero para examinar cómo anda esto, ¿ya? Bueno, voy a insistir que lo que estoy diciendo es que estoy derivando respecto a t esta función y luego la estoy transformando, ¿ya? Siempre que uno hace estos análisis debe recurrir a la definición, ¿ya? Eso es lo más sano, salvo que tuviese ya alguna propiedad, pero no la tenemos. Entonces recurrimos a la definición, que es la integral, ¿ya? Normalmente uno en la práctica no va a estar calculando estas integrales porque uno trabaja con las conocidas, algunos casos particulares, y más ocupa las propiedades, ¿ya? Pero las propiedades se deducen con la definición, ¿ya? Entonces, bueno, voy a anotar como prefieren, así nomás, ¿ya? f' de t, o es más claro con el otro, no, dejémoslo así. E elevado a menos st de t, ¿ya? Esa es la definición, la integral de la derivada, ¿cierto? Y voy a usar integración por partes. Integración por partes. Entonces, cuando yo elijo el u, bueno, aquí tenemos una función f', entonces como está derivada, no nos conviene elegirla como el u, conviene elegir a la exponencial como el u, ¿ya? Bueno, aquí como estamos integrando, insisto que estamos integrando respecto a t, entonces lo que estamos definiendo son funciones nuevas, variables nuevas para la variable t, o sea, funciones de la variable t. Entonces eso nos dice que el du, ¿cierto? El diferencial de u, que es la derivada respecto a t, es igual entonces a la exponencial, y como estoy derivando respecto a t, me queda un menos s por e elevado a menos st, ¿ya? Por dt. Ese se obtiene así en lugar del caso que vimos antes, donde bajaba el t, ¿ya? ¿Por qué bajaba el t? Porque estábamos derivando respecto a s. En cambio aquí estamos derivando respecto a t, ¿ya? El db, para completar la integración por parte, entonces el db tendría que ser el f', ¿ya? Y por lo tanto el b es la integral de eso, como es el f',
Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, el b sería f. ¿Ya? A ver, y aquí no dije, pero sí, se debería decir, tiene transformada. No, bueno, es parte del proceso de la integral, ya, sí, está bien. Ya, hago el reemplazo, ¿cierto? Hice estos cálculos, estos análisis para ver cómo queda la integral. Entonces la integral de 0 a infinito de f' de t por e elevado a menos st, por la integración por partes sería entonces u por v, ¿cierto? U por v, así que lo voy a escribir así, f de t por e elevado a menos st partido por, no, tal cual. Eso evaluado entre 0 e infinito, menos la integral de v por du, ¿cierto? La integral de 0 a infinito de v por du. Entonces, v por du me queda ahí, bueno, menos s, f de t, e elevado a menos st. Bueno, aquí hay hartas cosas que hay que decir. Ya, primero, antes que nada, voy a escribirlo un poco mejor esto. Entonces, eso de 0 a infinito. Y acá el f queda más s, se puede sacar el menos s ahí, más s de 0 a infinito de f de t por e elevado a menos st de t. ¿Ya? Bueno, como f tiene transformada, esto es la integral de 0 a infinito de f de t por e elevado a menos st de t, entonces el límite de t tendiendo al infinito de f de t por e elevado a menos st es 0, ¿ya? Porque esto significa que la función, esto converge, ¿cierto? La integral converge, y por lo tanto lo que se está integrando tiene que irse a 0, ¿ya? Eso, bueno, converge absolutamente en realidad. Convergencia absoluta, ¿ya? Eso es la condición de ser de orden exponencial, ¿ya? Pero bueno, no nos vamos a complicar mucho con esos análisis. En realidad yo solo quiero explicar nomás que las cosas funcionan bien cuando tengo las condiciones necesarias, ¿ya? Si bien en la guía puse algunas preguntas ahí para que sepan cuándo una cosa es de orden exponencial o no, o seccionalmente continua, lo importante más que nada es que usted después va a ocupar las propiedades, ¿ya? No tanto el análisis de la convergencia o cosas así, que son más bien complicadas, ¿ya? Pero lo importante entonces es que yo sí justifico de que este límite se tiene que ir a 0. Entonces cuando yo reemplace allá en nuestra expresión, lo voy a escribir de nuevo, perdón, no era eso, o sí, sí, era la integral, ¿cierto?, de f' por e elevado a menos st, es lo mismo entonces. Ese primer término se va a 0 en el infinito y solo me queda cuando reemplazo el 0, ¿ya? Entonces queda f de 0. Y más s por esta expresión que está acá, que justamente es la transformada de Laplace de f. ¿Ya? Eso es, ¿ya? Esa es la ecuación. De forma un poco más correcta, yo le pondría aquí un límite lateral, por en caso que la función tuviese alguna discontinuidad en el 0, en realidad uno se queda con el límite, ¿ya? Pero, no sé, ahí vamos, no sé si vamos a usar en realidad esa parte, pero por escribirlo correctamente. Entonces, la transformada de Laplace de f', perdón, de f' de t, se puede obtener, y disculpe, aquí me equivoqué, ¿eh? Aquí hay un error, porque claro, aquí es cuando se evalúa en el infinito menos en el 0. O sea, me faltó un signo ahí, menos f de 0. Ya, lo vamos a anotar así, S por L, F menos f de 0. ¿Ya? Es entonces la transformada de la derivada, ¿ya? Bueno, hay una cierta analogía aquí, ¿ya? Porque de alguna manera, si uno piensa acá, tengo la función f de t y yo le aplico este proceso, la derivo.
respecto a t, entonces obtengo esta función f' de t. Cuando yo hago la transformación de esto, ¿cierto? Obtengo el LF y acá obtengo LF' de t. Entonces, antes, cuando vimos el diagrama para la función, para la derivada de la transformada, la derivada estaba a este lado, ¿cierto? Y al lado izquierdo aparecía una multiplicación por t. Bueno, acá es parecido, porque aparece una multiplicación por s, ¿ya? Una multiplicación por s. Entonces, en la variable s hay una multiplicación y en la variable t una derivación. ¿Ya? Es como un diagrama similar al anterior, por eso le decía que era una versión dual. Ahora, esta expresión no es tan limpia porque hay que hacer una resta, ¿cierto?, del f de 0, eso ya no es tan limpio, pero de todas maneras es parecido, por lo menos parecido, ¿ya? Entonces, S por L de f menos f de 0. Ya, antes de ver ejemplos, vamos a generalizar esto, porque en realidad en la práctica se ocupa más con derivadas de orden superior, ¿ya? Entonces, si suponemos que f y f segunda tienen transformada, entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo calculo la transformada de la segunda derivada, entonces, igual como hemos hecho antes, vamos a hacer un proceso recursivo, ¿ya? Porque la segunda derivada es la derivada de f'. Entonces voy a ocupar la fórmula anterior, que sería S por L de f', ¿ya? Menos f' de 0. ¿Ya? Esa sería la expresión en el caso de la primera derivada, o sea, de la derivada segunda, aplicándole el teorema anterior para una de esas derivaciones, ¿ya? La segunda derivación. Pero acá puedo usar de nuevo el teorema anterior, ¿ya? Entonces acá me quedaría S, y esta L de f' sería S por L de f menos f de 0, y eso con un menos f' de 0. ¿Ya? Así que esta expresión la podemos escribir así. ¿Ya? Ahí, obtenemos una formulación entonces similar para la segunda derivada. ¿Ya? Esto, bueno, esta es la propiedad fundamental de la transformada de Laplace, que nos va a permitir ocupar esto para resolver ecuaciones diferenciales, ¿ya? Por eso quiero tener una fórmula general. Antes voy a subir un poco porque me había faltado completar ahí la oración aquí, ¿por cierto? Entonces, si esto era la derivada, esto era S por L de f menos f', no, perdón, f nomás, f de 0. ¿Ya? Eso, ya me había faltado completar este recuadro. Ya, y ahora tenemos entonces una fórmula para la segunda derivada. ¿Ya? La segunda derivada es así, y a ver, hagamos un último caso para generalizarlo al máximo. Entonces, si f, f', f segunda y f tercera derivada, tienen transformada de Laplace, transformada, me quedó raro eso, transformada de Laplace. Bueno, entonces, siguiendo la idea anterior, la tercera derivada la tercera derivada es la segunda derivada de f', así que voy a usar la fórmula anterior, menos S por f' y menos f', perdón, ahí con f segunda, ahí sí.
¿ya? Ahí estoy usando la fórmula anterior, pero para f'. Por eso aquí aparece f dos veces derivado, ¿ya? Porque yo parto ya con una derivada. Y eso le aplico de nuevo el teorema para esa expresión. Entonces me queda s cuadrado por s por L de f menos f de 0 menos s f' de 0 y menos f segunda de 0. Bueno, esto entonces nos queda así. S al cubo, L de f, menos s cuadrado, f de 0, menos s por f' de 0, y menos la segunda por 0. ¿Ya? Así. Entonces esto es un proceso recursivo, como se pueden dar cuenta, que yo puedo ir repitiendo cada vez que derive. Entonces aplico la fórmula anterior y después el teorema original lo vuelvo a aplicar, ¿ya? Pero entonces vamos a plantear la fórmula general. Que nuevamente, insisto, no es como un resultado tan crucial, pero en realidad para valores pequeños sí va a ser muy útil, ¿ya? A diferencia del caso de la derivada de la transformada, que no es tan necesario, no es tan práctico, en este caso sí va a ser práctico, ¿ya? Entonces, la transformada de la derivada n-ésima, ya eso es una n, bueno, es s a la n por la transformada de f, ya, ahí nos podemos guiar en la de la tercera, ¿va? La tercera derivada es bien representativa, entonces aparece el s al cubo, ¿cierto? Por la transformada de f, entonces en este caso s a la n por la transformada de f, y el resto un polinomio donde está la variable s decreciendo, ¿cierto? El s va desde s cuadrado, s hasta s elevado a 0, ¿ya? Entonces un s a la 1, s elevado a 0. Y los términos que acompañan a esto son el f sin derivar, después el f derivado una vez, el f segunda, ¿cierto? Solo así. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir esto como una sumatoria, ¿ya? A ver si no me equivoco. Voy a poner con k desde 0 hasta n-1, de s a la n-1 menos k por f derivado k veces. ¿Ya? Creo que ahí está bien, porque si yo reemplazo el 0, me queda la segunda derivada, si reemplazo el 1, la primera derivada, multiplicado por el s, ¿cierto? Y después la tercera derivada, perdón, la función sin derivar, cuando el k es 0, no, lo dije al revés, lo dije al revés, ya, ahí sí. Cuando k vale 0, f sin derivar, que sería ese término, el n en este caso de arriba es 3, entonces me queda 2 menos 0, s cuadrado. Cuando derivo una vez, entonces aparece el n menos 1, entonces 3 menos 2, 1, y así. ¿Ya? Esta entonces es la fórmula general, que ya como estamos en la hora no voy a alcanzar a examinar mayormente, pero la próxima clase vamos a hacer ejemplo entonces usando esta fórmula, ¿ya? También se viene un teorema análogo, pero integrando f en vez de derivar f, ¿ya? Que sería entonces la versión dual de lo que hicimos anteriormente con la función transformada. Derivamos respecto a s, integramos respecto a s. Ya, bueno, eso sería por hoy, jóvenes, señoritas, que estén bien. No sé si tienen alguna duda. ¿No? No, profe, al menos yo no por el momento. Ya, ok. Ya, pues, entonces nos vemos la próxima semana. Estoy subiendo material bastante seguido, así que vayan viendo ahí en el aula. Eso. Ya, chao, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao.